dividimos al útero en dos, en lo que es el cuerpo del útero, propiamente donde está la gestación, ¿verdad? Donde está el embarazo, por así decirlo, y el cuello del útero, que es lo que se puede ver en el fondo de la vagina. Y es esa parte del órgano, esa parte del útero, es de acceso con un espéculo, ¿no?, a la inspección en cualquier consultorio ginecológico. El cáncer de cervix tiene que estar erradicado. La Organización Mundial de la Salud, para las metas del 2030, quiere la erradicación del cáncer de cuello uterino, porque es un cáncer que tiene prevención primaria con las vacunas y prevención secundaria con los estudios de los que disponemos actualmente, ¿verdad?, para prevenir, para diagnosticar las lesiones preinvasoras, las previas al cáncer, y para evitar que uno llegue a tener un cáncer de cuello de útero, ¿no?, un cáncer de cervix. En agosto va a ser 12 años. Me acuerdo que fue el 16 de junio que recibí el llamado de la doctora Barbachán para decirme que mi pap no estaba bien, que bueno, que había algunas celulitas que no tenían que estar. Cuando escuchás células malignas, vos decís, bueno, chan. Pero nada, esa fecha me quedó tan grabada que me acuerdo hasta dónde estaba, qué tenía puesto, todo. Bueno, nada, de ahí empezamos a correr, como ya se había comunicado con mi ginecóloga, que es la doctora Ríos. Ya fui a ver a la doctora Ríos, todo a correr, pero aparte no terminaba de caer yo en lo que estaba pasando. Si bien me choqueó, pero no terminaba de caer. Decía, esto no puede ser mío, eso tiene que estar equivocado. Mi pap decía células cancerígenas. Cuando me diagnosticaron tenía 42. En el Uruguay se diagnostican alrededor de 330 cánceres de cuello por año, ¿no? Solo de cáncer de cuello, de lesiones preinvasoras, o sea, de lesiones que van a llegar a cáncer de cuello, mucho más. Y mueren un tercio de estas mujeres, alrededor de 100, 130, varía un poco. La tendencia de la mortalidad está levemente a la baja. En los últimos informes de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, ¿no?, que es el que lleva todas las estadísticas del país del cáncer, el cáncer de cuello uterino, la mortalidad está levemente a la baja, y eso es por todos los planes que se han implementado para la prevención de este cáncer. Pero igual estamos lejos de la erradicación del cáncer de cuello uterino en nuestro país, y es lo que tenemos como meta para el 2030 todos los que hacemos esto. Si bien había habido en los últimos controles como algo que no estaba del todo normal, pero bueno, no había pasado de una inflamación o algún otro detallecito que no daba como para terminar así. Y un año que no tenía que renovarme carnet de salud, que te lo piden el PAP, dije, bueno, si este año no me lo renuevo, no me lo hago. Pimba. ¿El año anterior? El año que yo no me hice el PAP, porque no tenía que renovar mi carnet de salud, ese año pasó por alto el PAP. Y cuando me lo fui a hacer, oh sorpresa. Por eso es tan importante todos los años controlarse y hacerse el PAP y estar ahí. Parece que es algo que total no pasa nada, pero sí pasa. Lo que pasa es que este virus no da muchos síntomas, no da nada de síntomas. Uno puede tener una lesión preinvasora de cuello uterino y no tener ningún síntoma. Por eso es tan importante los controles. Y solo voy a tener síntomas cuando tengo un cáncer de cuello uterino avanzado. Porque el cáncer de cuello uterino incipiente, el chiquitito, no da síntomas tampoco. Entonces, por eso es tan importante los controles, porque se detecta en los controles. Uno no siente nada, se siente bárbaro, perfecto, sin problema. Fue bastante fuerte. Yo hacía 3 días que había empezado a trabajar en el lugar que trabajo ahora. Decía, tengo que empezar por decir en mi trabajo que me está pasando esto. No sentía todavía la confianza tampoco de decir, me está pasando esto, tengo que decir en el trabajo. No sé, capaz que hasta pierdo el trabajo. Después, en un momento pensé, ¿y si lo pierdo, qué me importa? Me voy a morir.
porque en ese momento pensaba que me iba a morir, realmente. Lo más común, lo que nos hacemos todas, y ahora sigue vigente, ¿verdad? Es el Papa Nicolau, que lo que ve son células del cuello del útero y si esas células tienen alguna lesión. Y ahora tenemos un arma nueva, que es el test de HPV, que lo que nos muestra es si yo tengo una infección por HPV de alto riesgo, por HPV que puede llegar a producir el cáncer. Que tenga esa infección no quiere decir que está enferma. Lo único que quiere decir es que tengo ese virus y me voy a tener que controlar más de cerquita. Lo bueno de esto es que si yo me hago ese test y ese test da negativo, yo quedo libre, digamos, de esa enfermedad. Supuestamente no voy a tener cáncer de cuello uterino entre 3 a 5 años. Me hacía el PAP y conocía por qué me tenía que hacer el PAP, pero cuando vos te dicen cáncer, por lo menos yo dije, bueno, me voy a morir. Pero nada, ahí bueno, después hablando con mi ginecóloga y ahí en ese tiempo estaba el doctor Specker también, hablando con él y todo eso, bueno, todo el mundo apuntaba a que lo mejor era operarse y no hacer ningún tipo de terapia extra, digamos. Bueno, nada, que yo con el miedo ese de operarme, ay, qué horrible que me van a hacer. y bueno, hasta que, bueno, sí, encaminaron todo para la operación. ¿Cuánto tiempo después del diagnóstico te operaron? El diagnóstico fue en junio y el 30 de agosto del 2011 estaba operándome. Rapidísimo. Fue cuestión de hacer todos los análisis que se necesitan y estudios que se necesitan y nada, operarse. Cuando yo me entero tenía que decirle a mi familia lo que estaba pasando. Entonces era todo un proceso de tengo que decirle a mi familia, decir en mi trabajo, no sé qué va a hacer después, no sé qué va a pasar, no sé si podré seguir bien. Era toda una incertidumbre de que te viene como todo junto. Yo sentí, no sé si todo el mundo le pasa igual, yo sentí que ahí se me caía el mundo. Cuando me lo descubrieron estaba en inicio, por eso eran celulitas pequeñas. Pero para evitar cualquier otra posibilidad, la doctora decidió sacar todo el útero y ya. No, me extirparon solo el útero, los ovarios los tengo. Mi ginecóloga fue sumamente clara en lo que iban a hacer. O sea que yo entré con confianza, del miedo que tenía a operarme, entré con confianza de lo que iba a pasar, porque lo tenía muy claro y bueno. El cáncer de cuello uterino, el cáncer de cervix, el 95% de los cánceres lo causa un virus que se llama virus del HPV y que es el virus capaz que todos sienten hablar, ¿verdad? De este virus y de las vacunas y bueno, y uno no sabe muy bien por qué se tiene que vacunar contra el virus del HPV y es porque causa cáncer de cervix, entre otros cánceres también. La infección por HPV es una infección muy común. Es una de las enfermedades de transmisión sexual como más comunes y más frecuentes en la vida de la mujer y del hombre, ¿no? En la vida de los seres humanos. Y generalmente uno adquiere la infección por HPV en sus primeras relaciones sexuales y hay 3 tipos de mujeres o 3 tipos de personas. Las que se curan del HPV, las que persisten con el HPV y viven con su HPV toda la vida y no pasa nada, y a grandes rasgos, ¿no? Y las que el HPV le causa lesiones que pueden llegar al cáncer. Entonces, la infección por ese virus causa muy poquitos anticuerpos en nuestro sistema inmune. Prácticamente el sistema inmune no lo detecta. Por eso es que es importante la vacuna, porque la vacuna lo que nos va a dar es anticuerpos para que yo, si me infecto, capaz que tengo una infección por HPV, la próxima voy a estar capaz defendida por los anticuerpos de la vacuna, no por mis anticuerpos de mi inmunidad natural, porque son muy poquitos los que produce esa enfermedad que yo tuve o esa infección que tuve por HPV.
Entonces, por eso es importante la vacuna. Donde hay más formación de anticuerpos, donde la curva aumenta muchísimo, es en aquellas niñas y niños que no han empezado a mantener relaciones sexuales y no han tenido contacto con el virus. Yo tengo 30 años y me beneficio de darme la vacuna porque voy a producir anticuerpos con la vacuna, no tanto como cuando tenía 12 años, pero sí más que mi infección natural. El virus del HPV, cuando persiste mucho tiempo en el organismo, estamos hablando de unos años, es capaz de causar cambios en las células que llevan al cáncer, ¿no? Entonces no es que yo hoy tengo una infección por HPV y mañana voy a tener cáncer o dentro de un año voy a tener cáncer. No, tiene que pasar un lapso de tiempo importante. Algunos dicen 10 años, eso se está reviendo, otros 5. Bueno, pero lo importante es que la infección tiene que ser persistente en el tiempo. La ilusión nuestra es siempre detectar las lesiones preinvasoras, aquellas que se van a transformar en cáncer. Y algo importante que no les dije del test de HPV es que es para aquellas mayores de 30 años, porque se ha visto que las menores de 30 años tienen infecciones transitorias muy frecuentes a HPV de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Que hoy puedo tener el test positivo y dentro de 3 meses tenerlo negativo. Son infecciones transitorias. Y como el porcentaje de mujeres es grande, ¿no? Menor de 30 que tiene esto positivo, no se realiza, se realiza después de los 30. Algunos dicen después de los 25, otros después de los 30. Como siempre en medicina, nada es absoluto. Es totalmente prevenible y es muy importante hacerse el PAP todos los años. Es muy importante hacérselo y tener controles, ir regularmente al ginecólogo y bueno, y tener confianza con el médico que uno va. Se supone que si no tenemos confianza, ¿cómo vamos a poder contar lo que nos pasa, no? Y aparte a nosotros nos pasa que mucha gente se controla, pero generalmente siempre los mismos. Hay un núcleo duro de la población que no logramos llegar. Y porque a veces no tienen poco acceso a la salud, porque a veces la ocupación, ¿verdad?, de las mujeres generalmente están muy ocupadas, tienen hijos, bueno, a veces viven lejos de los centros de salud. Entonces ese es el mayor problema que tenemos, la falta de control de alguna gente de la población que no podemos acceder a ella. No se ha hecho nunca en su vida un Papa Nicolau, por ejemplo. Lo que hay que hacer es controlarse. La mayoría de estas infecciones e inclusive lesiones se curan solas, sin la intervención nuestra. Lo único que nosotros que hacemos es las miramos y las controlamos, de estrictos que somos nomás, ¿verdad? Y porque uno, yo qué sé, si tiene una lesión, quiero que me la miren, a ver que no avance, ¿no? Que sea una lesión chiquita, que no se haga más grande. Pero que en realidad nos vamos a curar solos, que lo que hay que confiar es en nuestra inmunidad. Sí hay que hacerse los controles y mirar que eso no avance, pero las infecciones por HPV son muy frecuentes, nos vamos a curar en la mayoría de los casos y un pequeño porcentaje va a evolucionar a estas lesiones de alto grado. Y es más, hay muchos estudios que dicen que las lesiones de alto grado, por ejemplo en mujeres jóvenes, ahora nosotros las estamos controlando. Si tengo una paciente de 22 años con una lesión de alto grado, hay muchos autores que dicen que el 50%, alrededor del 50%, se van a curar solas, ¿no? Ni siquiera yo voy a tener que intervenir en ese cuello del útero. Entonces no es para desesperarse ni para angustiarse, y la gente se angustia, ¿verdad? Porque está la palabra en la vuelta cáncer que a uno lo angustia mucho. Pero hay que como que desmitificar todo eso. Sí hay que hacerse los controles, pero no hay que ¿no? entrar en pánico si uno tiene una infección por HPV. Y la gente joven, la mayoría tiene infección por HPV. La gente de 16 años, 18 años. Nosotros hace tiempo que hemos dejado de hacer el Papa Nicolau en la gente de 18 años. ¿Por qué? Porque sabemos que la gran mayoría va a dar mal, ¿no? Entonces lo empezamos a partir de los 21, ya hace un montón de tiempo. A mí me encanta vivir y trato de vivir en el mejor estado posible.
tanto de salud como emocional, ¿viste? Entonces digo, esto se tiene que ir. Ya me dijo mi ginecóloga que las posibilidades están, está todo descartado de que vuelva, porque siempre se siguió tratando, y además me dijo claramente, la última vez que la vi, me dijo, si en 5 años no volvió, esto ya no vuelve. En la literatura y en la Organización Mundial de la Salud tiene párrafos escritos en la página. La gente que tiene sus controles regulares nunca va a tener cáncer de cuello uterino, ¿no? Y bueno, y también me dejó un aprendizaje a vivir de otra manera, a vivir preocupándonos menos, de repente no hacerse tanto problema por cosas que quizás tienen solución a corto plazo, y dejar fluir y dejar pasar y atender lo realmente importante. Y nada, no tuve ningún problema en el trabajo. Sigo trabajando en el mismo lugar.